Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido amigo y colega José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo te va? Encantado de saludarte, Graciela, amigas y amigos que escuchan El Fin Justifica a los Medios. Es un placer, por supuesto. Y yo me pregunto si estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial en algún momento podrán contribuir en este universo, mi querida Graciela. Así es, una de las múltiples aplicaciones de esta nueva herramienta digital pues está en la educación, por supuesto. Pero, ¿crees que esta herramienta puede tener un impacto en mejorarla? Es la pregunta que hacemos a todas las personas que escuchan El Fin Justifica a los Medios, porque hasta ahora la inteligencia artificial ha ido transformando muy rápidamente distintos aspectos de la educación. Está cambiando, por ejemplo, la forma en que se enseña y desde luego también la manera en que aprendemos. Pero, ¿qué implica el uso de la inteligencia artificial en la educación? Pues de eso vamos a conversar con Carlos Scolari, reconocido investigador argentino que radica en Barcelona, pero es experto en esta materia. Por supuesto, también les vamos a presentar un reportaje en torno al 31º aniversario de Canal 22, 31 años de Canal 22. Como cada programa, tenemos para usted también un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas y a todos aquellos que escuchan vía internet estas distintas plataformas. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales de El Fin Justifica los Medios y por supuesto en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica los Medios. Y de esta manera aprovecho la oportunidad para invitarlos a participar en la red social X como @Radio El Fin, en Facebook El Fin Justifica a los Medios y el número de WhatsApp al que hay que dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Muchas gracias por su comunicación. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que ha seleccionado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Sinaloa, las oficinas del diario A Discusión fueron atacadas por sujetos armados a bordo de una motocicleta. El ataque, que fue grabado por cámaras de seguridad, no dejó ninguna persona lesionada, pero el hecho fue condenado por periodistas y autoridades quienes demandaron el pronto esclarecimiento del caso. Esta es la segunda ocasión en que el diario A Discusión es atacado. En 2011, el fundador del periódico, Humberto Millán, fue asesinado luego de que hombres armados lo levantaran al salir de su domicilio. Oaxaca se convirtió en el tercer estado del país en ofrecer una disculpa pública como medida de satisfacción en un proceso de reparación integral de las víctimas en asuntos de libertad de expresión por el caso del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, quien fue asesinado el 17 de junio de 2021 tras recibir amenazas e intimidaciones, pedir ayuda al gobierno en 17 ocasiones y sufrir 4 atentados. En este caso, Ricardo Cancela Neves, consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, reconoció que Norma Reyes Terán, entonces colaboradora del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, fue trágicamente deficiente, lo que le costó la vida al periodista por abordar temas de seguridad, política y robo de hidrocarburos en la región del Istmo de Tehuantepec. Hay que decir que esta disculpa pública del gobierno de Oaxaca por el caso del periodista Gustavo Sánchez
Se suma a la del gobierno de Quintana Roo por el caso de la periodista Lidia Cacho, quien fue víctima de tortura, y también se suma a la del gobierno de Sonora por el caso del comunicador Alfredo Jiménez Mota, quien lleva 17 años desaparecido. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 3 personas que se dedicaban a ofrecer servicios de valet parking por agredir al periodista Víctor Sandoval y a su hijo en las inmediaciones de un restaurante en la capital del país. Los hechos ocurrieron en la delegación Cuauhtémoc. El periodista y su hijo fueron diagnosticados por paramédicos de la Cruz Roja con contusiones múltiples, pero no requirieron ser trasladados a un hospital. La organización Artículo 19 dio a conocer que de 2019 a marzo de 2023 fueron asesinados 43 periodistas, lo que convierte a México en el país más letal para ejercer el periodismo en el mundo. Según los datos de esta organización, en 2019 fueron asesinados 10 periodistas, en 2020 7, en 2021 8, en 2023 13, el número más alto que se haya registrado para un año en la historia del país y en los primeros 3 meses del año. Falta por contabilizar los asesinatos de comunicadores de abril a diciembre de 2023 y de enero a septiembre de 2024 para obtener el número total de asesinatos a comunicadores en este sexenio. Así lo afirmó Artículo 19. Un informe elaborado por el Instituto Reuters de la Unidad de Oxford advierte que los medios de comunicación en México enfrentan desafíos persistentes que van desde la seguridad física de los periodistas hasta la presión financiera sobre sus modelos de negocio. El documento destaca que aunque el país tendrá una jefa de Estado por primera vez en su historia, lo que supone un cambio político importante, los medios de comunicación tendrán que seguir lidiando con varios problemas, entre ellos los ataques políticos. El Congreso de la Ciudad de México envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de proteger y privilegiar los derechos de las audiencias ante los intereses económicos de los concesionarios. Esta iniciativa retoma las modificaciones que fueron presentadas en 2014 en torno a las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la regulación de los códigos de ética, así como a los defensores de las audiencias desde su designación, periodicidad del cargo, funciones y derechos, los cuales fueron modificados y suprimidos en una reforma aprobada en 2017. En noticias internacionales, la Cámara Nacional de Radiodifusión de Costa Rica alertó sobre un posible apagón de radios y televisoras que pondría en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía. De acuerdo con este organismo, el apagón se daría tras expirar el plazo de 20 años de estas concesiones el próximo 28 de junio. Hasta el momento, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones no ha presentado una solución posible a este acto, por lo que, llegado el plazo, los operadores de radio y televisión en ese país se verían obligados a suspender sus transmisiones. En Argentina, la agencia de noticias Telam y el resto de los medios de comunicación públicos serán coordinados por el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien ha insistido en que el plan del gobierno de Javier Milei sigue siendo que los medios públicos argentinos transiten el camino de la privatización. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte la sección en nuestras redes sociales.
Pues ahí está, le invitamos a consultar Notimedios en nuestras redes sociales y aprovecho la oportunidad para agradecer los comentarios de todas las personas que se han tomado el tiempo para comentar, para dejarnos su opinión, su punto de vista en la red social X, en @Radio El Fin, en Facebook, en El Fin Justifica los Medios y en WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Se los agradecemos de verdad. Por ejemplo, a Roberto Chávez, que pues nos deja un comentario en torno a lo que sucede en este verano caliente mexicano, mi querida Graciela. Así es, también nos escribió Miguel Ángel PS, Xochitl Hernández Bautista, Víctor Ugalde, Flor Leticia Ruiz, Donato y Alberto Aldama. Les agradecemos muchísimo por sus comentarios y por su punto de vista. A continuación vamos a escuchar un reportaje que preparó nuestra compañera Alexia Cervantes sobre los 31 años del Canal 22. Escuchemos. El reportaje. Muy buenas noches, este es su noticiario 9:30 y nuestra primera noticia es que nace el Canal 22. Hoy somos la noticia. Este próximo domingo 23 de junio, Canal 22, la televisora cultural de México, cumple 31 años llevando la cultura y el arte a los hogares mexicanos, consolidándose desde 1993 como uno de los medios públicos referentes en México e Iberoamérica. Las señales de Canal 22 alcanzan mensualmente a más de 66 millones de televidentes potenciales y su producción asciende a un promedio de 60 creaciones mensuales propias, entre las que destacan los programas emblemáticos Tratos y Retratos y La Dichosa Palabra. De acuerdo con el Digital News Report 2024 que elabora el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford y que acaba de ser publicado esta semana, Canal 22 figura entre los medios más confiables para el 61% de las audiencias mexicanas. Este es el 6º año consecutivo que la televisora pública figura en este reporte. En este contexto, felicitaciones de quienes hacen posible la existencia del 22 y de las propias audiencias ya circulan en las redes sociodigitales del propio canal. Estas son las mañanitas que cantaba el trovador. Felicitamos a Canal 22 en su aniversario. Se las canta muy bonito para el Canal 22. Felicito a Canal 22 por su aniversario. Deseo todo lo mejor para Canal 22. Yo le deseo al canal muchas felicidades. Que cumpla muchos más. Felicidades, Canal 22. Sigan apoyando el Canal Cultural de México. Canal 22 es historia, en el sentido de que forma parte de la vida de muchas y muchos televidentes, pero también porque ha sido el escenario de importantes episodios de la cultura y la memoria colectivas. Dicho esto, para rescatar y poner al alcance de las audiencias el gran archivo histórico de Canal 22, la televisora presentó desde el año pasado su más reciente canal de YouTube llamado Memoria Canal 22, el cual alberga cápsulas de entre 2 a 3 minutos realizadas a partir de antiguos programas de la televisora cultural como Ventana 22 y fragmentos de entrevistas a personajes del mundo del arte y la cultura, entre los que se encuentran Eleonora Carrington y Francisco Toledo hablando de la violencia en el país, o Quino hablando sobre el desarrollo y muerte de su entrañable personaje Mafalda, por mencionar algunos. Sobre esto, escuchemos al director de Canal 22, Pavel Granados. Pues desde que llegué aquí al Canal 22, yo pensaba, bueno, yo vengo de la Fonoteca Nacional, yo me he dedicado en gran medida a los acervos, y Canal 22, además de ser un extraordinario medio de comunicación, es un acervo, y quizá el acervo audiovisual de cultura más grande de México, eso sin duda, y uno de los más importantes del mundo también. Y entonces nuestra idea fue bucear y nos sumergimos en nuestra videoteca a buscar qué material hay digno de que regrese a la pantalla, pero fundamentalmente a las redes sociales. Por ejemplo, ahora que estuvo aquí en México Francina, nuestra corresponsal en Europa, se acordó que ella entrevistó a la abuela de Obama en Kenia, entrevistó a Marcel Marceau, en fin, entonces esos fragmentos que se vieron hace muchos años, que a veces están un poco olvidados,
la idea es hacer esta memoria Canal 22 para regresar pues ahora a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube. Desde este espacio enviamos una felicitación a Canal 22 por sus 31 años en las pantallas de las y los mexicanos. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes. Qué bueno que nos acompañen. El Fin Justifica los Medios a través de la red social X con sus comentarios en @Radio El Fin, al número de WhatsApp 55 12 33 29 15 y en Facebook en El Fin Justifica los Medios. Quédese con nosotros. La entrevista. La inteligencia artificial en la educación. En materia educativa, la inteligencia artificial ha irrumpido de manera significativa, pues según expertos, se utiliza para personalizar el aprendizaje, también para identificar y prevenir el abandono escolar, todo gracias a que la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar datos de los estudiantes y determinar su estilo de aprendizaje, sus necesidades, sus preferencias y sus habilidades para adaptarse a la instrucción. Y para hablar en torno a las implicaciones y los riesgos, si existen, de la inteligencia artificial en la educación, tenemos el gusto de conversar con el doctor Carlos Scolari. Él es profesor e investigador de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, investigador del proyecto Transmedia Literacy y teórico de la comunicación y los medios. Está con nosotros el doctor Carlos Scolari. Él es un reconocido profesor e investigador de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es un investigador con muchas publicaciones y también ha abordado el proyecto Transmedia Literacy, teórico de la comunicación y de los medios. Nos da muchísimo gusto que atienda nuestro llamado desde Barcelona. Un abrazo para usted, doctor. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por contactarme. Muy contento de sumarme a este ciclo de charlas. Muchas gracias, doctor Scolari. Es un gusto tenerlo aquí en El Fin Justifica a los Medios. Y bueno, iniciando con esta entrevista sobre la inteligencia artificial, que es la tecnología pues, más reciente que está dando mucho de qué hablar en todo el mundo, y que precisamente ha tenido aplicación en muchos sentidos, entre ellos la educación, la alfabetización mediática, también en la producción de medios. ¿Quiere usted comenzar diciéndonos qué es la inteligencia artificial y qué no es? Cuando uno intenta reconstruir una genealogía de las inteligencias artificiales, claro, uno se puede ir a la antigüedad, a toda la tradición de los autómatas, máquinas o intentos por reconstruir una máquina, un humano de manera mecánica que se han dado incluso en el medioevo y en los primeros años de la Edad Moderna. Digamos que siempre hubo intentos de construir algo, de reproducir lo que era la estructura humana de manera mecánica. Lo que es el desarrollo más contemporáneo, digital, digamos así, de la inteligencia artificial, nos tenemos que ubicar en la posguerra, en los años 50. Se dan toda una serie de procesos políticos, como la Guerra Fría, desarrollos tecnológicos, el desarrollo, bueno, de los primeros ordenadores, esas grandes computadoras que ocupaban muchas salas, ¿no? Y digamos que ahí comienza el recorrido contemporáneo, moderno de la inteligencia artificial, o de las inteligencias artificiales mejor. Digamos que durante prácticamente los últimos 60 años, se trató de crear una computadora que estuviera lo más cercano posible al funcionamiento del cerebro humano. Y hubo muchos intentos. No es casual que se hable de los inviernos y de las primaveras de la inteligencia artificial. Había momentos, ¿no?, que parecía que habían encontrado el modelo, el paradigma para crear una máquina parecida al cerebro humano, y entonces había inversión, había mucha investigación, y después de unos años se enfriaba la cosa, porque la máquina no terminaba de equipararse al pensamiento humano. Eso fue una sucesión de diferentes paradigmas y modelos, hasta llegar los últimos, digamos, 10, 15 años, cuando por un lado, bueno, tenemos todo lo que es el Big Data, toda esta gran masa de datos, no solo
de las actividades humanas, también relativas al clima, digamos, también el entorno natural genera datos, ¿no? Atmosférico, etcétera, etcétera. Tenemos los datos, tenemos las máquinas para procesar esos datos, tenemos el software para procesar esos datos y, digamos, también tenemos software para visualizar los datos. Ahora bien, en ese contexto, en los últimos 10, 15 años, la inteligencia artificial, a partir de toda una serie de desarrollos, como las redes neuronales, la puesta en práctica de estos modelos que se denominan Large Language Model, que son los que prácticamente hacen funcionar las inteligencias artificiales generativas, hemos visto este desarrollo acelerado, sobre todo de las inteligencias artificiales, no solo generativas, que son las que más estamos hablando en estos días, sino también de las de tipo predictivo y analíticos, ¿no? Desde hace ya varios años tenemos sistemas de inteligencia artificial en muchos hospitales, en sistemas de salud, que, por ejemplo, contribuyen a identificar, no sé, tumores, ¿no? Son máquinas entrenadas con millones de radiografías, por ejemplo, o de tags, y esas máquinas alcanzan a detectar a veces pequeñas variaciones, pequeños píxeles en las radiografías que a veces ni el mejor ojo humano, el mejor médico, mejor entrenado, a veces puede detectar. O sea que se están convirtiendo en ese caso en herramientas fundamentales para el diagnóstico médico. No suplantan al médico, complementan, expanden la tarea del ser humano, del especializado en ese caso en medicina. Tenemos inteligencias artificiales en algunos países trabajando para mejorar el tráfico, ¿no? Incluso haciendo ciertas predicciones. A tal hora puede haber un embotellamiento en tal avenida, a lo mejor conviene cambiar el sentido en otra avenida, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, también se está aplicando eso. O sea que las inteligencias artificiales de tipo analítico, predictivo, ya están entre nosotros. Lo que pasa que son sistemas que a veces están, digamos, escondidos en las maquinarias, en los sistemas donde nosotros interactuamos y no nos damos cuenta, pero están ya operando. ¿Qué pasa? Hace casi un año y medio, una empresa, OpenAI, libera al uso público una herramienta para crear texto, el famosísimo ChatGPT. En ese momento era la versión 3.5, ahora ya va por la 4. Algo más, 4.0 la llaman, y bueno, yo creo que ahí se arma la gran movida, el gran debate, ¿no? Porque hasta ese momento las inteligencias artificiales generativas, las que crean texto, imagen, sonido, estaban reservadas por un pequeño grupo de investigadoras, pequeños laboratorios, digamos. Al salir el ChatGPT se abre, digamos, se abre la puerta, o el portón mejor, para que infinidad de empresas empiecen a lanzar aplicaciones de creación de texto, de imagen, sonido, de vídeo, y bueno, en eso estamos. Podemos decir que todas las profesiones que están vinculadas a la creación o procesamiento textual, la comunicación, el periodismo, la publicidad, las relaciones públicas, la fotografía, el cine, todas las profesiones vinculadas a la comunicación, a la traducción, al trabajo con la materia textual, con la materia icónica, imágenes, vídeo, todas esas profesiones yo creo que bueno, van a ser afectadas por las inteligencias artificiales generativas. Claro. Doctor Scolari, lo que nos dice usted entonces es que las inteligencias artificiales han evolucionado, espero que no al punto de la complejidad y la maravilla del cerebro humano, pero se han insertado en prácticamente todos los ámbitos del hacer humano, en el ámbito educativo también. ¿Nos hablaría en torno a esto? Sí, antes una aclaración. Digamos que, si siempre estaba latente este sueño de construir una máquina que fuera tanto o más inteligente que el Homo sapiens, en las últimas décadas, si uno lee o si uno hablaba con cualquier investigador o investigadora de un departamento de computación, de un departamento de inteligencia artificial, el discurso era que ese tipo de tecnología era utópico. Lo podemos ver en el cine, lo podemos ver en películas como Terminator, ¿no? El gran cerebro Skynet que quiere dominar el mundo. Lo hemos visto en Matrix, ¿no? Incluso en la película 2001 de Kubrick, ¿no? Que había la computadora HAL 9000, tiene un nivel humano, incluso las pasiones humanas, ¿no? Pero hasta ahora se venía diciendo que eso era una utopía, que ningún laboratorio estaba trabajando en ese sentido. Ahora bien, en el último año y medio, 2 años, se empiezan a escuchar voces diferentes. Por un lado, si uno ve lo que se llama la misión, ¿no? La mission de la empresa OpenAI, que es la empresa que ha creado el ChatGPT
y otras inteligencias artificiales generativas como DALL-E para crear imágenes. La mission de OpenAI dice que ellos quieren crear una inteligencia artificial general, o sea, una inteligencia artificial fuerte a la altura o que supere lo humano. Se empiezan a escuchar algunas voces, tanto en el ámbito de la ingeniería, ¿no?, como en el ámbito de la filosofía, que están alertando sobre esta posibilidad. Yo ahí noto, yo no soy ingeniero, soy comunicador, y yo percibo un cambio en los discursos, ¿no? Los que hasta hace un par de años era una utopía que nadie se planteaba, ahora se empieza a hablar de una inteligencia artificial fuerte, una inteligencia artificial general que iguale o supere a la del Homo sapiens. En ese contexto hay un grupo de gente encabezado por Ray Kurzweil, que es un señor que trabaja en Google, que él desde hace años viene ya prediciendo, anticipando que alrededor de 2030, 2035, la inteligencia artificial general, fuerte, digamos, va a dar un sorpaso y va a pasar a la inteligencia del Homo sapiens. A este señor muchas veces sus predicciones, mucha gente se reía de sus predicciones, pero Ray Kurzweil, a finales de los años 80, él hizo una predicción de que alrededor de 1998, más o menos, una inteligencia artificial iba a ganar al campeón mundial de ajedrez. Y eso pasó un par de años antes, creo que en el 97, fue cuando Big Blue le ganó el juego de ajedrez a Kasparov, que era el campeón mundial. O sea, las predicciones de Ray Kurzweil, bueno, mucha gente se ríe, pero habría que tomarlas un poco más seriamente. Él no ve esto como algo negativo, ¿no?, el hecho de que exista una inteligencia artificial superior a la del ser humano. Al contrario, lo ve como una posibilidad para nuestra especie. Y él dice, bueno, tenemos que prepararnos para ese momento. Él despliega un discurso a veces casi religioso sobre el tema, casi en un advenimiento estamos esperando. Incluso él llama ese momento la singularidad, el momento que una inteligencia artificial fuerte supere a la del Homo sapiens. Y él ha creado incluso una universidad que se llama Singularity University, para si alguien quiere ir a cursar ahí, se prepara durante un año para el gran momento. Esta es un poco la situación. Hasta ahora se veía esto como una utopía, pero ahora yo detecto, al menos en los discursos, como que hay una cierta posibilidad de que esto pase algún día, no a cortísimo plazo, pero no sabemos si a mediano o largo plazo. Lo que sí se está diciendo también, y esto hay que recalcarlo, que si un día tenemos una inteligencia artificial fuerte que supere al Homo sapiens, no va a venir por un desarrollo del ChatGPT, por ejemplo. Como que estos modelos estadísticos en los cuales se basa el ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas, no van a evolucionar hasta llegar a superar el Homo sapiens. Como que hay que probar otro camino para llegar a eso. ¿Okay? Hecha esta aclaración, podemos quizá, retomar el tema de la educación, ¿no? ¿Les parece bien? Claro. Así es, una de las actividades más importantes del ser humano y que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad e incluso con la sobrevivencia es precisamente la educación. En el término más estricto, o sea, en las escuelas, aplicado a las escuelas. Y en este sentido, creo que tal vez los modelos pedagógicos, no sé si en todo el mundo, al menos acá en México, están algo atrasados, ¿no? En cuanto a todo esto que se hablaba desde mediados del siglo pasado de la educación abierta, en fin, ahora vemos que la inteligencia artificial está intentando entrar a estos ámbitos educativos y quisiera saber usted qué opina con respecto a cómo se ha estado haciendo, en qué están aplicándose la inteligencia artificial en las escuelas, tanto en las de educación básica como en las universidades. Sí, como dije antes, todas las profesiones donde hay materia textual, digámoslo así, ¿no?, donde se trabaja con textos escritos, con imágenes, con libros, todas esas profesiones se van a ver modificadas, alteradas, en mayor o menor medida, por las inteligencias artificiales generativas. Y la educación es una de ellas. La educación es textocéntrica, está basada en el texto escrito, y en la lectura y la escritura. Desde que nacieron las primeras escuelas en la época de Babilonia, ¿no? Estamos hablando del 6000, 7000 a.C., se han encontrado escuelas con tablillas de arcilla. Después los egipcios también tenían sus pequeñas instituciones educativas
que escribían en papiro y enseñaban y formaban escribas, ¿no? De ahí para adelante, ¿no? Son miles de años de historia educativa. Y siempre el texto, la escritura, la lectura estuvo al centro de todos estos procesos educativos, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a entrar la inteligencia artificial generativa en la educación? Es una pregunta ya vieja. Las inteligencias artificiales generativas ya entraron a la educación. Desde hace 1 año y medio prácticamente, pienso que cientos de miles, por no decir millones, de jóvenes, chicos y chicas están usando el ChatGPT y alguna otra herramienta para hacer sus tareas en sus casas. Y digamos que los profesores, las maestras, las profesoras, nos están enterando mucho de esto. Incluso los que investigamos este tipo de prácticas, recién ahora estamos poniendo en marcha algunos proyectos, ¿no? Para investigar realmente, por ejemplo, cómo están usando estas inteligencias artificiales. Pero que las están usando, las están usando. Basta hablar con cualquier hijo, sobrino, nieto, nieta, de 8 o 10 años para arriba, y si le preguntamos si alguna vez usó, digamos, el ChatGPT para hacer una tarea escolar, van a mirar para otro lado y se van a poner a sonreír. A partir de ahí, claro, se abre todo el debate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir esta herramienta? Y yo creo que no. Vamos a tener que, los que somos docentes, si ya no lo hicimos, vamos a tener que urgentemente ponernos las pilas para ver cómo podemos incorporar este tipo de tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pensemos que estas tecnologías tienen un carácter disruptivo. A mí no me gusta abusar del concepto disruptivo, porque a veces se abusa, cualquier cosa es disruptiva, pero yo creo que en este caso lo es. Si nosotros pensamos la educación, por ejemplo, la evaluación, ¿no? El examen clásico, o una tarea clásica, ¿no? La maestra o el maestro nos decía, bueno, tienen que leer este capítulo y extraer las 10 ideas principales. Y esa era una tarea. Bueno, eso el ChatGPT lo hace en medio segundo. Sabiéndolo usar mínimamente, uno le da un texto, le pide gentilmente que nos genere 5 o 10 ideas principales de ese texto y lo hace, eso lo hace bastante bien el ChatGPT, ¿no? Otras cosas no las hace bien. Entonces, claro, esto nos obliga a rediseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la escuela, diría, de los últimos años de la primaria hasta la universidad y más allá. Pensemos que al ChatGPT le podemos dar 2 o 3 ideas y que nos genere a partir de eso un texto mayor y lo puede hacer. Le podemos dar indicaciones de cómo queremos ese texto, si lo queremos más informal, más académico. O sea, estoy dando pequeños ejemplos de cómo estas tecnologías hacen saltar por el aire cosas que hemos incorporado, que ya son tradicionales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y repito, esto va de la escuela primaria a la universidad. La invitamos a comunicarse, a dejarnos una opinión, su punto de vista, un comentario en torno al tema de la entrevista de la emisión del Fin Justifica los Medios de este día. Nuestro invitado es Carlos Scolari. Conversamos con él en torno a inteligencia artificial en el campo de la educación. Quédese con nosotros. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. La conversación es con el doctor Carlos Scolari. Platicamos en torno a la inteligencia artificial en el ámbito de la educación y nos comenta un poco en torno a pros y contras del uso de esta tecnología y cómo ha empezado a permear en estos ambientes educativos. Pero yo le pregunto, doctor Scolari, si algo tiene que adaptarse y cambiar en nuestra mente para garantizar el éxito de esta herramienta en el ámbito educativo. Sí, obviamente, como cualquier tecnología, primero, siempre se dice, las tecnologías son neutras, depende de cómo las usemos, y eso yo creo que es un error. Las tecnologías nunca son neutras, las tecnologías siempre vienen con ideologías adentro, con programas de uso, fueron diseñadas en ciertos lugares por ciertas personas con ciertos intereses. Nosotros hace 15 años estábamos todos muy contentos, saludando la aparición de las redes sociales, ¿no? Y que ahora va a haber una comunicación más horizontal, cualquiera puede generar contenido, y esas tecnologías tan
tan lindas, tan optimistas, ¿no? Por lo menos nosotros éramos optimistas respecto a ellas. Después de unos años hemos descubierto que son máquinas de explotar datos personales, son máquinas que se utilizan para desinformar, son máquinas que también se utilizan para generar fake news, etcétera, etcétera, etcétera. También tienen un uso positivo, ¿no? Si no hubiera sido por las redes sociales, nos hubiera costado mucho más pasar los meses de cuarentena durante la pandemia. O sea que siempre hay cosas positivas y cosas negativas en las tecnologías. Y no depende solo del uso que le damos, sino también de cómo han sido diseñadas. Los usuarios también tenemos un poder para usar las tecnologías de otra manera, llevarlas hacia usos positivos, útiles, que a veces incluso los que las diseñaron no se imaginaban. Esto es la historia de la humanidad, es eso. Desde que el primer Homo sapiens, o antes, ¿no? Un neandertal quizás, creó las primeras herramientas, incluso antes de los neandertales, ¿no? Las primeras herramientas de piedra o de hueso, había usos diferentes, algunas servían para una cosa, para otra, otros humanos usaban esa misma herramienta para otra función. Bueno, esto lo venimos haciendo desde hace millones de años y ahora no vamos a cambiar. A partir de ahí, también es cierto, como decía el famoso investigador de los medios, Marshall McLuhan, nosotros creamos estas herramientas, estas tecnologías, pero después las tecnologías nos crean a nosotros, nos recrean, nos reformatean, ¿no? Así como cambió nuestra forma de pensar a partir del desarrollo de la escritura, ¿no? Que es una tecnología, así como el tren cambió nuestra concepción del tiempo, del espacio, lo mismo que la radio, la televisión. Yo estoy convencido que estas inteligencias artificiales generativas van a cambiar, de a poco, ¿no? Esto no es inmediato, pero van a cambiar nuestra forma de leer, nuestra forma de crear, nuestra forma incluso no tengo dudas que va a cambiar la fotografía, van a cambiar la forma artística, ¿no? Incluso musicales. Digamos que nuestra confrontación con la tecnología nunca salimos indemnes, ¿no? Así que bueno, yo creo que estamos en esto, es una tecnología, tiene 1 año y medio. Hay otras tecnologías como la escritura que tienen más de 8.000 años. Acá estamos hablando de una tecnología que tiene 18 meses, pero bueno, yo creo que se van a desarrollar nuevas formas de lectura, de escritura, de creación. Y bueno, a mí como investigador me fascina todo esto, poder investigar esto en tiempo real me parece un objeto de estudio alucinante, ¿no? Sí, bueno, como decía usted, pues las tecnologías no son malas o buenas en sí mismas, depende de su uso y muchas veces este uso pues es desigual, ¿no? Dependiendo de los países e incluso de las desigualdades que pueda haber dentro de un mismo país. Aquí en México, por ejemplo, la aplicación de tecnologías como el uso de la computadora, enciclopedias digitales y demás ha sido bastante limitado en parte por la desigualdad en la aplicación, por cuestiones de capacitación de los propios profesores y también por la posibilidad de equipar a las escuelas con estos equipos. En este sentido, ¿usted cómo ve los retos que tiene, sobre todo América Latina, África, no sé, países que tienen ciertas condiciones de desigualdad, de pobreza, para poder llevar estas tecnologías a la educación? Sí, bueno, esto es un viejo debate ya de hace mucho, ¿no? Si nosotros vemos hoy la penetración de Internet a nivel mundial está por encima del 60%, ¿no? Es un proceso que ya lleva 30 años más o menos. Pero bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, la difusión de la telefonía móvil es mucho mayor. Si vinculamos esto a la inteligencia artificial, por ejemplo, el ChatGPT hoy es una aplicación para teléfono móvil. O sea que cualquier persona con un smartphone y una conexión móvil puede ya comenzar a utilizar esta herramienta. En ese sentido, bueno, sí, obviamente hay zonas del planeta donde todavía la conectividad es muy baja. Pero bueno, si nosotros vemos la penetración de la telefonía móvil a escala mundial es muy elevada, es mucho más grande que la de Internet. En este momento hay más teléfonos móviles que personas en el mundo. Lo que pasa que evidentemente hay personas que tienen más de un teléfono móvil, por eso hay otros que no lo tienen. Pero si vemos lo que ha pasado en América Latina o en África en los últimos 15 años, ha sido la telefonía móvil la que, digamos,
aceleró el contacto y la entrada en el mundo digital, incluso sin pasar por la fase del personal computer. Y yo creo que la inteligencia artificial, claro, se está metiendo en los teléfonos móviles, digamos, se puede utilizar desde un teléfono móvil y no es necesario tener a lo mejor una gran infraestructura tipo personal computer o laptop siquiera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, está todo el tema de la formación del profesorado, y ahí sí que la cosa va mucho más lenta. Esto lo hemos vivido con la digitalización. Yo he hecho bastante investigación de cómo se habían digitalizado los estudios de comunicación a nivel universitario y claro, uno se auguraba una digitalización más rápida y las carreras tuvieron 10, 15, hasta 20 años para poder incorporar temas digitales, digámoslo así, en la formación de los futuros periodistas o publicistas o comunicadores, ¿no? Así que bueno, yo creo que en ese sentido no podemos darnos el lujo de estar 20, 15 años esperando que el Ministerio de Educación haga un curso de formación para docentes. Acá hay que buscar alternativas más rápidas. En este momento hay, diría, miles de páginas web de recursos online sobre el uso de inteligencia artificial en el aula. Empieza a haber experiencia, hay mucha gente que está, activistas, digamos, de la incorporación de la inteligencia artificial, activistas críticos, digo, ¿no? Que están procesando mucha información. Por ejemplo, hay gente, bueno, no sé, Maite Soto, que es una colega venezolana que está en Singapur, Marian Ferrarelli desde Argentina, Marcela Fritzler en Israel, que trabaja con estos temas vinculados a la enseñanza de segundos idiomas. O sea, hay toda una serie de colegas que trabajan en diferentes ámbitos que están experimentando ya con la inteligencia artificial dentro del aula y están compartiendo ese conocimiento, y yo creo que, bueno, hay que ir ahí, hay que ir a esas fuentes, hay que ir a compartir, a enterarse de lo que están haciendo otras personas, porque si nos quedamos en la típica actitud de, bueno, tenemos que esperar que el ministerio o los entes públicos, ¿no?, organicen un curso de formación, yo creo que van a pasar los meses y los años y esto está yendo muy rápido, ¿no? El desarrollo tecnológico es muy rápido en ese sentido. Así que yo no descarto, ¿no?, la intervención ministerial y la organización de cursos, pero eso lleva mucho tiempo. Ojalá algún día, ¿no?, los ministerios organicen cursos de formación en estos temas, pero mientras yo creo que no podemos esperar, hay que meterse en las redes, no, perder el miedo a esto, y van a encontrar muchos recursos, yo creo, los profesores interesados en esto. Sí, sí. Desde luego, doctor Scolari. Hemos visto a lo largo de los años cómo la academia pues siempre va varios años atrás y desgraciadamente, pero habría, diría usted, materias específicas que pudieran ayudarnos a utilizar mejor la inteligencia artificial en el ámbito de la educación, además de la capacitación que debemos hacer como ciudadanos de manera independiente, digamos. No, yo creo que las inteligencias artificiales generativas, por ejemplo, quedémonos en el ChatGPT, que es la más popular, se puede utilizar para la enseñanza de la matemática, se puede utilizar para enseñar y mejorar la programación, se puede utilizar en lengua, se puede utilizar para traducción. O sea, yo creo que esto es transversal a cualquier contenido escolar. Aparte genera imágenes, se puede trabajar con mapas, se puede trabajar con pequeñas bases de datos tipo para poder después trabajar en un Excel. O sea, es una herramienta, yo creo, transversal. Más allá de que pueda haber cursos específicos, yo creo que esto, un poco como va a pasar fuera de la escuela, ¿no? Las inteligencias artificiales se están diluyendo en diferentes, como dije antes, la salud, el tráfico. Bueno, yo creo que dentro del aula puede pasar algo similar, ¿no? Donde la inteligencia artificial no sea una materia específica, sino que su uso se vaya prácticamente insertando en diferentes materias, de lengua a matemática, pasando por historia o geografía. Hay quienes dicen que estas tecnologías nos están haciendo más flojos, más tontos. ¿Usted qué dice ante esto? O sea, ¿cómo hacer para que los estudiantes, lejos de confiarse en que la respuesta la encuentran en estas tecnologías generativas, puedan realmente utilizarlas para aprender cómo aprender, ¿no? O sea, cómo utilizar estas herramientas para ir más allá de las respuestas predecibles que pueden estar viendo en sus ejercicios escolares, en sus exámenes. Sí, respecto a la primera parte, bueno, cuando yo era chico nos decían que la televisión nos volvía idiotas y que pasábamos muchas horas mirando la televisión y que no había que acercarse mucho a la pantalla porque nos quemaba los ojos. Bueno, nos pasamos la infancia, o varias generaciones, nos pasamos la infancia mirando, no sé, Los Picapiedra, El Chavo del Ocho,
vimos infinidad de series estadounidenses donde mataban a millones de personas a los balazos, y bueno, yo creo que tan mal no hemos salido tan mal después de tantas horas de televisión. Y yo creo que, bueno, hoy nadie se preocupa si un niño o una niña ve televisión. Hoy el miedo lo generan los videojuegos, las redes sociales, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial. Esto está muy estudiado en el mundo de la comunicación, se llaman los pánicos mediáticos, ¿no? Que se van renovando. Las viejas tecnologías ya no asustan, ¿no? Si nosotros hoy vemos un chico o una chica 4 horas por día leyendo un libro, está perfecto, al contrario, ¿no? Es algo positivo. Si en el siglo XIX un niño o una niña leía 4 horas por día, era un pequeño monstruo que había que evitar eso, ¿no? Porque era un medio que estaba catalogado como peligroso si uno lo consumía demasiado, ¿no? O sea, vemos que estas cosas van cambiando. Ahora bien, entonces, bueno, hay que potenciar un uso bueno, útil y yo creo que ético de las inteligencias artificiales. Cuando decía que las inteligencias artificiales van a cambiar, por ejemplo, nuestra forma de leer, en parte me refería a esto. Yo creo que tenemos que desarrollar, y las IA generativas van a aportar en eso, vamos a desarrollar una mirada más crítica, vamos a desarrollar una mirada más sospechosa, forense, dicen algunos, ¿no? De frente a los textos, ¿no? Si nosotros utilizamos bien la inteligencia artificial, nunca nos podemos quedar en el copy y pega. Siempre tenemos que volver al texto, ¿no? Y ver, porque la inteligencia artificial es totalmente falible. No es casual que se hable de alucinaciones. Si uno al ChatGPT le pide que le recomiende libros, es probable que se invente títulos y autores, porque es una máquina que funciona estadísticamente y comete errores. Entonces, claro, eso, si nosotros nos confiamos, antes o después meteremos la pata, ¿no? Ya sea en la escuela o en un profesional del periodismo o un publicista. Por eso, digamos, vamos a tenemos que aprender bien a desarrollar toda esta mirada crítica de lo textual. Si lo hacemos bien, yo creo que, bueno, no está mal, ¿no? Desarrollar este tipo de competencias, incluso obligados por los resultados falibles de las inteligencias artificiales. Y después, obviamente, siempre habrá gente que intentará cortar camino fácilmente, ¿no? Pero yo creo que, bueno, así como uno hoy lee un periódico, un diario, y hay cosas bien escritas y otras mal escritas, bueno, en el futuro habrá cosas bien hechas que incluso fueron utilizadas con inteligencia artificial, y hay otros textos mal hechos con o sin inteligencia artificial. Lo que tenemos que trabajar es para hacer un uso ético, que si se usa la inteligencia artificial se diga cómo se la usó, para qué se la utilizó, ¿no? Estas son cuestiones éticas para el periodista, pero también dentro del aula. Yo a mis estudiantes les digo, bueno, utilicen la inteligencia artificial, no hay problema, pero al final del trabajo quiero que me expliquen para qué la usaron y cómo la usaron, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que promover ese uso ético. Esto está pasando ya en el mundo científico. Las editoriales que publican revistas científicas, digamos, las que están más avanzadas en este tema ya están diciendo, bueno, si usted en su artículo utilizó inteligencia artificial, tiene que decir al final para qué la usó y cómo la usó. Y entonces uno ahí explica, bueno, usé el ChatGPT para mejorar la traducción al inglés, después utilicé esta otra inteligencia artificial para extraer los datos. O sea, yo creo que lo ideal es ir a ese tipo de uso, ¿no? Un uso transparente, ético, y esto hay que enseñarlo desde la escuela primaria en adelante. Claro. Doctor Scolari, agradeciéndole infinitamente por estos minutos de conversación para El Fin Justifica los Medios en México, en la radio pública, y haciéndole un poco al Nostradamus. ¿Es usted, digamos, optimista en cuanto al futuro de esta herramienta en el ámbito de la educación? A mí no me gusta hacer de Nostradamus, porque si algo tiene el ecosistema tecnológico y mediático es que es muy complejo. Entonces es muy difícil hacer predicciones, ¿no? Porque mañana puede aparecer otra tecnología, como pasó con el ChatGPT hace 18 meses, y te cambia todo el tablero de juego. Pero digamos que, bueno, yo tiendo a ser un optimista crítico. Yo no me creo todos los discursos apocalípticos que ya escuchamos en una época respecto al cómic, en los años 50, hubo censura de las historietas en Estados Unidos porque le lavaban el cerebro a los jovencitos, después pasó lo mismo con la televisión, después pasó lo mismo con los videojuegos. Bueno, yo no me creo el apocalipsis digital, ni mediático. Tengo una visión, digamos, un optimismo crítico. Yo digo, bueno, nuevas tecnologías, bienvenidos sean, hay que usarlas para el bien y usarlas bien. Yo creo que esa es mi cruzada, digamos. Doctor Carlos Scolari, muchísimas gracias por esta conversación. Continuaremos platicando con usted sobre inteligencia artificial y alfabetización mediática en otra emisión. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Esperamos que les haya interesado mucho este programa. Les agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. Recuerden que pueden compartir nuestro podcast en las redes sociales. En X estamos como @radioelfin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y nuestro micrositio lo encuentran en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez trabajamos para usted en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.